Mucho ojo porque tenemos que hablar de María Patiño y de las terribles audiencias que firmó durante la tarde de ayer en Sálvame. Ya lo veníamos comentando precisamente en un vídeo anterior. Esta mujer últimamente parece que está demasiado pendiente de las redes sociales, de dedicarse a dar lecciones y a publicar mensajes. Muchas veces ni siquiera sabemos bien dirigidos a quién o a qué, porque son demasiado difíciles de entender. Pero el caso es que a lo mejor lo que le convendría es centrarse en su trabajo de verdad y preocuparse un poco por las audiencias que están haciendo sus programas, porque es verdaderamente dramático. El pasado fin de semana, una vez más, superada por la ruleta de la suerte y en el caso del domingo concretamente además, doblada en audiencias. Bueno, la ruleta de la suerte no, mejor dicho, las repeticiones de la ruleta de la suerte, que es un matiz importante que un programa repetido te doble en audiencia. Es una cosa, la verdad, bastante ridícula. Pero es que muy atentos porque durante la tarde de ayer la cosa fue también verdaderamente terrible. Sálvame Limón firmó un 10,4% de SER con 1.026.000 espectadores y ojo porque Sálvame Naranja bajó del millón de espectadores 977.000 con un 12,1% de SER. Aquí lo podemos ver, las catastróficas cifras que firmó el formato de la fábrica de la tele. Luego, por cierto, también tenemos que comentar una noticia muy interesante que dio ayer Diego Arrabal en su canal de YouTube y que atañe a la citada productora y también a Belén Esteban, porque es otro escándalo. Pero el caso es que, como digo, Sálvame se estampó durante la tarde de ayer, como ya viene siendo costumbre, lo que pasa que además la tendencia es a la baja. Desde la semana pasada no pasan del 12%, es verdad que además coincidiendo con la ausencia de Jorge Javier Vázquez que se operó de los ojos, si ya con el presentador de Badalona las cosas van mal, cuando están Terelu Campos, María Patiño, Adela González, ese tándem de presentadoras suplentes, pues lo cierto es que van de mal en peor. Y luego pues una tarde más, victoria para Antena 3, Pecado Original 14,1% y Ahora son soles 12,6%. Y pasa palabra pues arrasando como de costumbre 21,4%, mientras que los concursos de Telecinco continúan bastante flojos, 25 palabras 9,9% y Ración en Cadena 8,2%. Vuelvo a insistir sobre todo en el caso de María Patiño, son números para estar bastante tapadita en lugar de estar dándole al dedito en redes sociales, que se publicando mensajes ininteligibles. Sabemos que muchas veces van dirigidos sobre todo al tema de Rocío Carrasco y Antonio David, porque a pesar de que se han prohibido hablar de ello en Mediaset, pues ella todavía no lo ha superado, no ha superado la crisis de credibilidad que ha supuesto para ella su defensa de la docuserie, y es como que todavía tiene ese sentimiento de revancha, pero es que al final no es lo que toca es agachar la cabeza y trabajar, y ser humildes y hacer autocrítica, reconocer que desde hace 2 años sobre todo os habéis equivocado profundamente, en lugar de seguir dándole lecciones a la audiencia como si fuera estúpida. Pero bueno, esto último ya no solo va por María Patiño, sino por toda la fábrica de la tele en general, porque el problema que tienen es que han emprendido una huida hacia adelante que les ha llevado a su propio precipicio, y ahora mismo pues la única solución que encuentran es hacer algo tan desesperado como un intento de lavado de imagen. Y esto nos lleva a esa entrevista que Belén Esteban protagonizó ayer en el diario El Mundo, entrevista que ya comentamos en un vídeo anterior y sobre la que Diego Arrabal también aportó información bastante curiosa. Porque es verdad que había cosas de esta entrevista que ya como que no terminaban de cuadrar, como que olían bastante a chamusquina. Yo ya comentaba, por ejemplo, que era muy llamativo como hace apenas unos meses Belén Esteban daba otra exclusiva en una revista en la cual pues hacía autocrítica sobre su programa y reconocía que habían metido la pata hasta el fondo con el tema de la docuserie de Rocío Carrasco. Y unos meses después, de repente, este giro total de los acontecimientos y diciendo en una carta que además se supone que, según cuentan, ha escrito junto a su marido Miguel Marcos, que Sálvame es la mayor creación del siglo XX, del XXI y del XXII. Y tengo que reconocer que ayer me reí bastante con el directo de Diego Arrabal porque lo planteó de una forma pues bastante curiosa. La pregunta que hizo fue: ¿alguien se imagina a Belén Esteban y a Miguel Marcos diciendo Sálvame, la mayor creación del siglo XX, del XXI y del XXII? Pues obviamente no nos lo imaginamos nadie, y parece ser que esto con lo que estaría relacionado es con la nueva estrategia mediática que se está llevando a cabo en la productora La Fábrica de la Tele para intentar levantar su maltrecha imagen por todos los escándalos que hemos venido conociendo últimamente. Es decir, que Belén Esteban ha sido utilizada en esta entrevista en el diario El Mundo, curiosamente, mismo medio que publicó en su momento en papel la noticia de la operación Deluxe. Pues en ese mismo medio es donde Belén Esteban ha concedido esa entrevista, que es un lavado de imagen en toda regla.
El excolaborador de Viva la Vida vincula además todos estos movimientos al nombre de Daniel Forcada, quien en el pasado mes de febrero se convirtió en nuevo director de comunicación y relaciones con los medios de la Fábrica de la Tele. Como vemos, nada de lo que está pasando es casualidad. Es decir, que ni carta de Belén Esteban y Miguel Marcos, escrito de su puño y letra tal y como se llegó a decir, ni gaitas. Belén Esteban vino ya con el papelito redactado para dar esa entrevista e intentar hacer ese blanqueamiento de su programa, que a estas alturas me parece que es una misión imposible. ¿Que hasta qué punto Belén Esteban es consciente que ha sido utilizada por su productora en esta entrevista? Pues eso es algo que tampoco sé. Puedo entender que Belén Esteban también ahora mismo les esté muy agradecidos porque les ha sido renovada con un contrato de larga duración. También faltaría menos, teniendo en cuenta después de que le partieran una pierna en directo. Pero es verdad que la entrevista se las trae y diría que es el colmo de la impostura, porque la misma persona que por la mañana en una entrevista nos dice que Sálvame es la gran creación de los últimos 3 siglos, pues luego por la tarde la vemos con un semblante muy diferente y dando la sensación de que está hasta las narices de ese programa cuando le toca a ella o a gente cercana, como es el caso de su amiga Anabel Pantoja. Solo la teníamos que ver ayer. Y es entonces cuando uno se da cuenta de que la cosa no es tan idílica como en ese amor que se describe en esa carta escrita, vete tú a saber por quién. Porque si estás participando de un circo en el que hacen eso con tu amiga Anabel Pantoja y eso al final es lo más suave comparado con otros casos, solo tienes que ponerte a recordar lo que hicieron, por ejemplo, con Julia Janeiro, la hermana de tu hija. Imagínate que lo hubiesen hecho con tu propia hija. Ya hay una sentencia que dice que vulnerasteis su derecho a la intimidad, queriendo ser ella una persona anónima. Pues esa es la maravilla de programa en el que tú trabajas y por el que dices que sientes tanto amor, cuando en realidad lo que la mayoría de la gente piensa es que al final eres otra que ha vendido su alma al diablo. Y hace ya mucho tiempo que dejaron de verte como la princesa del pueblo. Ahora mismo eres otro títere más de David Valdeperas. Bueno, de David Valdeperas en el plató y en esa entrevista en el diario El Mundo también directamente de Óscar Cornejo y Adrián Madrid. Es una auténtica lástima, porque es verdad que independientemente de que nos gustara más o nos gustara menos Belén Esteban, pero al menos daba la sensación de que era una cosa completamente real, que aportaba frescura, que al final no estaba manejada por nadie y hacía lo que le daba la gana. Fue eso lo que le convirtió en algo diferente en televisión. Insisto, independientemente luego de que nos gustara más o menos lo que hiciera, porque es verdad que al final también se ha estado ahí, ha sido a costa de hablar de Jesulín. Pero al César lo que es del César. En su momento Belén Esteban era algo espontáneo, que daba la sensación de ser auténtico y genuino, y ahora se ha convertido pues en la cara, en el rostro, en el icono de una empresa investigada por organización criminal. Y para eso ha quedado la ex princesa del pueblo, para hacer un lavado de imagen a los de la Operación Deluxe. ¿O qué pensáis vosotros de todo esto? ¿Cómo os quedáis con todo lo que hemos comentado de esas audiencias de Sálvame hundiéndose con María Patiño y del último escándalo con Belén Esteban? Sea cual sea vuestra opinión, no dudéis en comentar, dar like y suscribiros activando la campanita.